En la clase de hoy vamos a ver la tutela. Para ello, primero vamos a determinar qué es la tutela. La tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y fue creada para defender derechos fundamentales. Estos derechos fundamentales son los que están al principio de la Constitución. Ejemplos de derechos fundamentales son la vida o la libertad. De este modo, la tutela busca que el ciudadano tenga un mecanismo muy sencillo para acceder a la justicia y defender estos derechos fundamentales. En segundo lugar, vamos a ver cuándo se puede poner una tutela. Hay dos requisitos principales para poner la tutela. El primero ya lo vimos, que se esté violando un derecho fundamental. Y el segundo, que ya se hayan agotado todos los recursos para defender ese derecho. Es decir, que sea el último recurso. Sin embargo, cuando defender ese derecho es supremamente urgente, el solicitante debe probar esa urgencia para que se le resuelva no como último recurso, sino como primer recurso. En tercer lugar, se debe decir quién puede poner la tutela. Como regla general, cualquier ciudadano o cualquier colombiano puede poner una tutela. Es decir, todos podemos ponerla. El hecho de que todos podamos poner una tutela significa que también pueden los menores de edad, también pueden los analfabetas y también pueden todos los discapacitados. Y esto es importante decirlo porque en principio se podría pensar que de pronto por tener alguna de estas características no se puede poner una tutela. Sin embargo, estos grupos poblacionales también pueden poner la tutela. Un menor lo puede poner por sí mismo o por un representante legal, que pueden ser sus padres, o puede ser un tío, o puede ser cualquier abogado. Un analfabeta lo puede poner de forma verbal y al ponerlo el juez es el que debe redactar la demanda. O un discapacitado también lo puede poner, no importa si es sordomudo, no importa qué tipo de discapacidad tenga, puede poner la tutela. En cuarto lugar, vamos a determinar ante quién se puede poner la tutela. La tutela se puede poner ante cualquier juez. Sin embargo, ese juez debe ser el juez competente. Esto quiere decir que el juez que recibe la tutela debe saber del tema. Si el juez en determinado caso no sabe del tema, es el mismo juez el que debe pasarle esa tutela al juez competente, al juez que sepa de este tema. El quinto punto del que debemos hablar es contra quién se puede poner la tutela. La tutela se puede poner contra cualquier persona que le esté afectando un derecho fundamental. Sin embargo, hay una división que se debe tener en cuenta. Y esta división es importante para saber ante qué juez se debe poner la tutela. El primer grupo es el de los servidores públicos. El segundo grupo es cuando quien afecta la tutela
es el empleador. Y el tercer grupo es el resto, cualquier persona, cualquier otro. Esto es importante porque cuando el que afecta el derecho fundamental es un servidor público o un empleado o un empleador, perdón, la tutela se debe poner ante un tribunal. Mientras que si es cualquier otra persona, la tutela se pone contra un juez de circuito o contra un juez municipal. La diferencia entre un tribunal o un juez de circuito municipal es que el de tribunal es de mayor jerarquía. Entonces los casos que van a los de tribunal son de mayor importancia. Por lo tanto, los de servidores públicos o los de empleadores son de mayor importancia y van a tribunales, mientras que cualquier otro va a un juez de circuito o juez municipal, que es de menos importancia que cuando va a uno de tribunal. Como sexto punto, debemos hablar del trámite de la tutela. Frente al trámite, cabe resaltar, por un lado, la forma en que se debe presentar la tutela, es decir, cómo se debe presentar, y por otro lado, el tiempo de duración de la tutela. Frente a la forma, es importante incluir en la tutela, uno, los hechos, dos, el derecho fundamental afectado, que puede ser uno o varios derechos fundamentales, y tres, las pruebas. Acá es importante mencionar que es de suprema importancia poner los hechos y los derechos fundamentales afectados muy claramente. Si esto no es claro y si esto no está puesto correctamente, la tutela seguramente no va a prosperar. Sin embargo, en cuanto a las pruebas, se debe decir que si se ponen, tiene más posibilidades de prosperar, pero no es un requisito obligatorio al momento de poner la tutela. En cuanto al tiempo, la tutela tiene una innovación muy importante con respecto al resto de acciones judiciales que puede poner un ciudadano. Y es que debe ser resuelta en 10 días. Es decir, debe ser resuelta muy rápidamente. La tutela, a diferencia de otros mecanismos de protección de derechos como una demanda, tiene esta característica específica. Mientras que una tutela debe ser resuelta en 10 días, una demanda puede llegar a ser resuelta en años, 5 años, 7 años o hasta más. ¿Qué pasa si la tutela no se resuelve en los siguientes 10 días? Resulta que el juez va a tener un castigo. Este castigo es un castigo monetario. Todo esto es importante porque hace que la tutela sea supremamente efectiva. A diferencia de otros mecanismos de protección, la tutela sí cumple normalmente con los requisitos que establece la ley y esto le da su carácter único a este mecanismo de protección. Para finalizar, es clave entender la importancia de este mecanismo. Y la razón de esto es que en últimas lo que quiere la tutela es proteger al ciudadano. De esta forma, la tutela deja de ser el típico mecanismo jurídico de protección de derechos en donde se requieren muchas formalidades y muchos requisitos y pasa a ser un mecanismo mucho más informal y simple. Y en este sentido,
logra ser accesible para todos. Sin embargo, hay algo crítico con la tutela hoy en día, y es que desde el 91 la gente se ha empezado a dar cuenta de lo efectiva que es, y por eso ha empezado a poner tutelas por todo. Esto ha generado un abuso de la tutela en los ciudadanos. No obstante lo anterior, la tutela sigue siendo un mecanismo muy innovador en Colombia y es muy innovador también para Latinoamérica y por eso es supremamente importante entender cómo funciona y cuáles son sus generalidades.